Una clase muy bendecida. Gracias, Alejandro. Siempre llega con pila, llega con entusiasmo y eso nos anima a todos. Ok, listos, mis hermanos. Comencemos nuestra lección 5 del curso Adoremos al Señor 1. Decimos Adoremos al Señor 1 porque pues existe un curso llamado Adoremos al Señor 2 que habla un poco más de la adoración en la práctica. Ok, saludamos también a Lisbeth. Buenas noches, bienvenida, hermana. Buenas noches, ¿cómo está, profesor Joel y compañeros? Aquí una vez más para la clase. Ok, qué bueno. Qué bueno que nos acompañe. Ahora sí, listos. Creo que están casi todos presentes. Se disculpó el señor Luis, dice que ahorita no hay señal por nada allá donde está él en Venezuela. La lección 1 se titula, la lección 5 se titula Relacionarnos unos con otros en la adoración. Hoy le vamos a pedir a nuestro hermano Benjamín a guiarnos en la oración de apertura. Amén. Benjamín, por favor, y tal vez la oración de clausura le encargamos al señor Artemio al final de la clase. Benjamín, por favor, la oración aquí en la pantalla. Amén. Padre Celestial, traemos nuestras oraciones a tu trono de gracia en nombre de todos los que sufren persecución por causa de la fe en tu Hijo en todo el mundo. Te pedimos que les des el coraje y la convicción necesarios para confesarte ante los hombres, incluso a costa de su libertad o vida. Y por aquellos cristianos que tienen el privilegio de adorar con seguridad y paz, te pedimos que su fe no sucumba a la apatía y la indiferencia. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, Benjamín. Hermanos, empecemos nuestra lección con un repaso del video que les encargamos con nuestro profesor, nuestro guía en los videos, el pastor Julio Ascarruns de Bolivia. La primera pregunta de repaso es, ¿qué paralelo hizo Pablo entre la iglesia cristiana en Tesalónica y la iglesia cristiana en Judea? Hizo referencia el profesor a Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. ¿Qué observaron ustedes en el video? O si buscaron el texto en sus Biblias, ¿cuál es la comparativa entre las dos iglesias? Muy bien. ¿Quién desea aportar? O sea, ¿qué tienen en común la iglesia de Tesalónica y la iglesia en Judea? Señor Benjamín. Sufrieron persecución, profesor. Inclusive en Judea, pues, fue donde sacrificaron a Jesús y por mucho tiempo, desde que nació la iglesia, persiguieron a los apóstoles y a los creyentes. Poco tiempo después de la muerte y resurrección de Jesús, la iglesia creció rápidamente sufriendo persecuciones, perdón, insultantes, Ujú. ofensivas de alto grado de crueldad, me imagino que por un largo periodo. El imperio romano daba libertad de culto siempre y cuando el pueblo subordinado pagara sus impuestos. Además, deberían reconocer al emperador como una divinidad, por ello permanecían tranquilos. Los cristianos, al hablar de Jesús como su rey, daba pie para que los romanos lo tomaran como una sublevación ante Roma, ante el emperador. Ujú. En consecuencia, el cristianismo fue una religión vetada donde estos fueron cruelmente perseguidos. Los judíos, quienes se habían
convertido al cristianismo sufrieron la crueldad romana y la discriminación de sus coterráneos, quienes negaron al cristianismo como su religión. O sea, doble sufrimiento para la iglesia primitiva. Amén. Ok, gracias, Benjamín. Así mismo, así mismo. Ok, ¿quién más desea aportar? ¿Puedo? Zoilo, adelante. Bien, hermano. Bien, Pablo defiende su carácter y su ministerio ante los tesalonicenses. Esto no fue porque Pablo tuviera seguro acerca de su ministerio ante los tesalonicenses, sino porque tenía enemigos en Tesalónica, donde lo podemos ver en Hechos 5 y 6. Dice, entonces los judíos que no creían tenían celos, tomaron consigo algunos ociosos hombres malos y juntando una turba alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jackson, procuraron sacarlos al pueblo, pero no hallándolos trajeron a Jackson y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando entonces, estos que transforman el mundo entero también han venido. Y cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Entonces, la iglesia de Dios en Cristo Jesús, que está en Judea, ya que de parte de sus compatriotas sufrieron las mismas cosas, ellos padecieron de los judíos, los cuales mataron también al Señor Jesús y también a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsan a ser cristianos para reunirnos a adorar. Amén. Excelente, respuestas muy completas, tanto la de Benjamín que la de Zoilo. En pocas palabras, lo que tenían en común era persecución, sufrieron persecución las dos iglesias, ¿verdad? Hasta Pablo mismo, como nos comenta Zoilo, citando el libro de Hechos, Pablo mismo había sufrido estando ahí en Tesalónica. Excelente, amigos. Veamos lo que dicen aquí. En Judea, pues desde el Antiguo Testamento ya habían matado a los profetas, incluido Juan Bautista, ¿verdad? El último profeta, digamos, antes de Jesucristo. Mataron en Judea al Mesías. Judea es la región que incluye Jerusalén, ¿verdad? En el sur, digamos, Galilea en el norte, Judea en el sur. Arrestaron a los apóstoles en Judea, en Hechos capítulo 4. Apedrearon al diácono Esteban en Hechos 7. Se soltó una gran persecución en Hechos capítulo 8. Todo esto había sufrido la iglesia de Judea y ahora dice, ustedes en Tesalónica son imitadores de los de la iglesia de Judea, o sea, están sufriendo lo mismo. Porque, bueno, como nos estaba comentando ya Benjamín, que en el día de Pentecostés, pues creció muy rápido la iglesia. Fueron de 120 hasta 5,000 en un solo día. Y de ahí siguió creciendo la iglesia. Se juntaban a diario, comían juntos, oraban a diario, se juntaban en el templo y iba creciendo muy rápido la iglesia, pero también iba creciendo la oposición a la iglesia. Sangrientas persecuciones hubo durante siglos después de la ascensión de Jesucristo. Los primeros 2 siglos de la iglesia cristiana eran algo turbulentes, o sea, algo complicado. Benjamín empezó a comentar acerca de Roma. Roma realmente les daba mucha libertad a sus ciudadanos por lo general. Toleraba a muchas religiones con que pagaban sus impuestos y respetaban al emperador. Hasta en ese entonces
pedían que reconocieran al emperador como un tipo deidad, ¿verdad? Como un tipo Dios. Con eso, no, los dejaban en paz, pero la religión cristiana, pues ellos hablaban de Cristo como su rey, y esto fue interpretado como una rebelión contra el emperador. Así que el cristianismo llegó a ser una religión prohibida. También Benjamín utilizó una frase, dijo doble persecución, am, tanto una persecución física, violenta, de parte del Imperio Romano, y también una persecución social. O sea, fueron rechazados por sus propios paisanos, por sus propios parientes, los judíos, ¿verdad? Por ejemplo, me refiero a los judíos que se convirtieron al cristianismo, pues ellos fueron rechazados por los que siguieron digamos, en la fe judía, pero no creían en Jesucristo como su Salvador, pues. Es una doble, esa frase, doble persecución, me suena como lo que nos enfrenta hoy día, ¿verdad? Em, la fe que predicamos, no sé cómo lo ven ustedes, pero desde mi punto de vista veo que estamos, la fe que les enseñamos y predicamos en Academia de Cristo, estamos en medio, y em, podemos sufrir ataques de varios lados, ¿verdad? Nos atacan tal vez los atacan a ustedes también, sus parientes católicos romanos, ¿verdad? Por haber abandonado las tradiciones de sus familias o de su cultura. También los atacan los que no practican ninguna religión, los atacan. Y también los atacan los que pertenecen a grupos cristianos algo extremistas o radicales, legalistas. O sea, estamos atacados de varios lados, y bueno, eso lo vamos a hablar un poquito más adelante. Solo un resumen mío, por decir, aquí Pablo les habla a los tesalonicenses de las experiencias de la iglesia de Judea. Las experiencias de la iglesia cristiana se comparten tras fronteras y tras épocas. O sea, lo que le sucedió a la iglesia hace siglos también es una experiencia nuestra. Nosotros podemos aprender de sus experiencias y ser fortalecidas para lo que nos enfrenta en el día de hoy. ¿Okay? Muy bien. ¿Qué preguntas o dudas tienen hasta ahí? Seguimos con el repaso. ¿Cuáles son los tipos de persecución que sufre la iglesia cristiana hoy en día? ¿Qué tipo de persecución sufre la iglesia hoy en día? Okay. A ver, ¿quién desea aportar? Artemio, por favor. Quisiera saber si me escucho, hermano. En primer lugar, es que tengo algunos problemas con mi conexión. Sí, sí, lo escuchamos entrecortado, pero sí lo escuchamos. Voy a apagar mi video un minuto a ver si eso ayuda. Artemio, a ver si le escuchamos ahora. Bueno, ¿no? Ahora sí. Listo, le escuchamos, Artemio. ¿No? Bueno,
Ok, ¿alguien más desea? Sí, bueno, Ok, Artemio, perdón. a Adelante. ver si me escucho, hermano. Yo creo que los que profesamos, yo creo que nosotros la Ay, solo escuchamos un pedacito, Artemio. A ver en el chat si nos podría escribir su aporte, si hubiera forma, Artemio. Eso ayudaría mucho, porque sí queremos escuchar su aporte, Artemio. Mil disculpas, no sé, tal vez está fallando la señal hoy, pero sí deseamos escuchar su comentario, Artemio. Si se pudiera en el chat, sería excelente. Alejandro, listos. La persecución cristiana que vivimos hoy en día es un tema mucho más complejo de lo que nosotros podríamos imaginar, porque incluso la persecución o la tribulación puede partir dentro de la misma iglesia. Por nuestros propios hermanos también pueden hacernos tribulación, hacernos tropezar. Y una de las razones por las cuales es fuerte la tribulación que los cristianos seguimos. Una, el ámbito privado. Nuestra propia familia nos pueden hacer tribulación, nos pueden hacer caer. El segundo, el núcleo familiar. Y aquí se cita muy bien lo que dice Mateo capítulo 5 en su versículo 11 al 12, que Jesús no vino a poner amor, sino que vino a poner barreras. Y en Mateo 10, 20, 21 y en su capítulo 28, el 34, dice que no viene a poner amor, sino que viene a poner espada. Hmm. Y en el ámbito social, los mismos amigos, la misma gente con la cual uno trabaja, está constantemente atacando o apuntando con el dedo. Si uno comete algo o o da una mala palabra, inmediatamente apuntan con el dedo. Tú no eres cristiano. ¿Dónde está lo que tienes que predicar con el ejemplo? Y el otro es el ámbito nacional. Mm. El ámbito nacional, todos los cristianos a nivel nacional están siendo atacados, están siendo apuntados y están siendo señalados. De hecho, nuestro mismo Señor Jesucristo lo dijo, que donde fuéramos por seguir su nombre, donde vayan, los van a vituperiar, los van a insultar y les van a decir toda clase de cosas injuriosas. Pero alegraos, porque así los persiguieron antes que ustedes y así me persiguieron a mí y así de esa misma manera los van a perseguir a ustedes. Entonces ya se nos está dando una antesala de las cosas que ya pasaron y de las cosas que tienen que pasar y que estamos pasando como cristianos, cómo poder hacer frente y cómo podemos aguantar y ver en la Biblia los mismos ejemplos que dio nuestro Señor Jesucristo, que cómo poder hacer frente y lo mismo que el apóstol Pablo vivió, es un ejemplo y es una coraza hacia nosotros para poder hacer frente a la tribulación que vamos a tener en la casa, en la iglesia, en el supermercado, en la calle, en todos lados. Ok, gracias Alejandro. Mencionó varios situaciones en la vida en el cual sí estamos atacados, digamos. Ok, gracias Alejandro. Le damos el micrófono a Benjamín. Benjamín, por favor. Gracias. Perdón, no es COVID, es alergia al frío. Bueno, me he dado la tarea tenemos la fortuna hoy en día de tener de videos, información de todas partes del mundo. Y tristemente observo que el cristianismo ha sido desde sus inicios atacado fuertemente, asesinatos, los romanos con los leones, eh, algunos sistemas de gobierno lo rechazan, pero nosotros vivimos en una parte del mundo, gloria a Dios, que tenemos la fortuna de la libertad de culto y expresarnos como queremos hasta el día de hoy, ¿no? Solo Dios sabe qué pase más adelante. Pero bueno, que sea su voluntad. Lo más importante de todo esto es el cambio que está en nuestra sociedad, el cual se acentúa en los países más desarrollados, como son el libertinaje, el matrimonio gay, ese tipo de situaciones que nuestra sociedad pues
ante mis ojos, como ser humano común y corriente, pues no lo veo correcto. Sin embargo, respeto la posición de algunas personas, mas no la comparto. Pero como es la voluntad de Dios por medio del Espíritu Santo, el intentar uno transmitir el mensaje del que actúa es el Espíritu Santo, y en el momento que haya agresividad, pues como nosotros estamos hablando con el amor de Cristo por medio de su palabra, hay momentos en que hay que callar, que a mí me gusta ver, escuchar, callar, y en base a eso, pues en esta parte del mundo no creo que haya inconvenientes muy fuertes siempre y cuando uno no quiere imponer las cosas, porque a nivel personal no depende de uno, sino que es el Dios que obra por medio del Espíritu Santo. Entonces uno, al ver el demonio en estas personas, cuando lo considera uno conveniente, se retira. Pero lleno de alegría de mi corazón, después me escriben al WhatsApp y me dicen, hombre, te quiero escuchar. Y bueno, es donde uno ahí ya ve cómo el Espíritu Santo va obrando en el corazón de las personas. Gloria a Dios. Ok, sí, gracias, Benjamín. Tocó, sí, varios puntos interesantes. Pues veamos qué han dicho otros acerca del tema. Pues los cristianos, según los que estudian este tema, dicen que actualmente hay más persecución que nunca antes, que en ningún otro momento antes en la historia, sobre todo en países musulmanes y en lugares donde digamos que la situación política no es nada, no ve de manera favorable el cristianismo. No me meto en la política de todo eso, pero en algunos lugares como Corea del Norte, por ejemplo, en China actualmente, hasta los propios misioneros eh, bueno, conocemos, digamos, a misioneros que están batallando con situaciones de, se está haciendo complicada, digamos, la cosa ya. Em, Bien, de nuestro lado del mundo, como comentaron ustedes, no es tanto una persecución pues de violencia, no nos atacan, em, no incendian nuestros templos, nada de eso. Sin embargo, es más el secularismo. Nuestros países cada año se hacen más y más seculares y ven mal, ven como intolerantes los cristianos, ¿verdad? Si simplemente predicamos que tal cosa es pecado, ellos lo ven como odio, cuando es todo lo contrario, no odiamos, sino pues es un llamado al arrepentimiento, ¿verdad? En amor. Pero sí, ven la fe cristiana como intolerante. Una pregunta, perdón, y también dice, defender las convicciones cristianas se encuentra, bueno, cada año, eh, cada vez mayor recibe una reacción más fuerte. Eh, ¿Ustedes han sufrido personalmente por su fe? Alejandro mencionó varios ejemplos. ¿Alguien más ha sufrido por su fe en Cristo Jesús? Yo, pastor. Diosnel, primeramente, pues muy buenas noches y bienvenido, hermano. ¿Podés explicarnos un poco de tus experiencias? Sí, buenas noches, profesor Joel. Es que me atrasé un poquito. Me fui en viaje hacia mi pueblo y ahora cuando empezó el cruce 7 minutos llegué a mi trabajo, ya prendí mi celular rápido, totalmente. Y es muy importante este tema. Y saludo a todos los hermanos también del curso. Y yo, por ejemplo, hasta hoy, hasta mi patrón me persigue en este tema. Me quiere mandar, me persigue en varios lugares. El tema de pues, estudio bíblico. Ah, ya hace 8 o 10 días por ahí me mandó otra vez un orden para que me vaya de acá a otros lugares, voy a mandar otro. Viste que acá hay buen señal de internet para estudiar bíblico.
Y nosotros estamos ahora en la segunda nivel, la etapa nivel 2, y yo quiero terminar este curso, pero yo le explico al para que me mande lugar donde hay cobertura y hay vecinos para hacer mi guía de meta. Yo, por ejemplo, tengo pruebas suficientes para decirle la persecución por mi fe, pastor, y también a todos los hermanos que me escuchan. Sí, muchas gracias, Dios. Sí, hasta en el trabajo uno puede sufrir por su fe, ¿verdad? ¿Ok? ¿Alguien más ha tenido más bien digo, alguien más ha tenido la bendición de sufrir por el nombre de Jesucristo? Mejor lo decimos así, ¿verdad? Benjamín, por favor. Bueno, no podía expresarlo de la mejor manera, profesor, sufrir la bendición de, de la fe en Jesús. No, yo no lo llamaría sufrir. Lo que sucede es que uno cambia en su actuar con las personas que lo rodean. No significa que uno haya sido la peor persona para la sociedad ni ese tipo de cosas, sino que hay cosas que uno hace y no hacía, no se da cuenta. Entonces, te quedan viendo y llama la atención. Bueno, a ver qué estás haciendo. Entonces, no es sufrir, sino, pues, como reitero, tengo la fortuna de estar en un país muy lindo que es Colombia. Mi familia, la familia de mi esposa, todos son católicos, pero ellos Ujú. son personas espectaculares. Al principio se burlaban y todas esas cosas, ¿no? Pero al transcurrir de los meses y el tiempo me cogen solo y me dicen, hombre, venga, hablemos, y yo aprovecho y caigo en picada y uno ve ciertas situaciones y tiene muchas cosas de cristianos, porque ellos hablan de Jesús, del Dios Trino, y bueno, eso es tan importante, entonces voy como no con cautela, sino que dejando que el Espíritu Santo reine en los corazones de ellos. Cuando sienten la profundidad de la palabra, la rechazan y es normal. Entonces, ya he aprendido a manejar ese tipo de situaciones. Le doy gloria a Ujú. Dios por su gran bendición. Amén. Qué bueno, un buen ejemplo de cómo Benjamín tomó, sí, unos insultos y lo tomó para bien. Excelente, Benjamín. Eduardo levantó la mano. Sí, pastor, yo les cuento una anécdota durante uno de los procesos que estaba enfrentando jurídico. Ujú, Justamente uno de los pacientes con cáncer teníamos el hábito de orar, ¿no? Orar con la familia, orar en la consulta, siempre fue un hábito que he tenido. Y justamente ujú, se me ha hecho la burla, ¿no? De eso durante los actos documentados, ¿no? Diciendo que yo era un profesional del área médica que oraba por mis pacientes y que tenía el hábito de hablar en nombre de Jesús. O sea, eso está en el documento del juzgado. Es mm, una crítica totalmente difamatoria, o sea, directa, ¿no? En relación a la actitud de ser cristiano y orar ujú. por el paciente. Entonces, y yo veo los buenos ojos porque ser perseguidos de alguna forma, específicamente por el tema de Dios, es una verdadera bendición. Sin embargo, a veces la gente también ve la actitud del cristiano como, como le digo, lo que la parte racional no entiende, es, obviamente no lo explica, ¿no? Entonces es más fácil Ujú. criticar que buscar una solución espiritual, porque no tiene esos ojos del Espíritu que hoy tenemos nosotros con el toque del Espíritu Santo. Ok, otro ejemplo de un cristiano que ha sufrido en su trabajo, ¿verdad? Ha sido criticado por su fe. Muchas gracias, Eduardo. Lisbeth en el chat escribe que existe mofa en el ámbito social cuando uno les comparte sobre Jesús o a su vez molestias por exponer sobre el pecado. Sí, esa palabra de predicar la ley no es muy bien recibida muchas veces, ¿verdad? Quieren escuchar lo bonito, pero no quieren escuchar
acerca del pecado a veces. Excelente, amigos. Gracias por compartir. Vamos a seguir. Durante los tiempos de persecución, ¿qué es especialmente importante para la iglesia cristiana? ¿Ok? Hay algo que se mencionó en el video, que es algo súper importante durante tiempos de persecución. ¿Sí lo notaron en el video? Benjamín, por favor. Uy, gracias, profe. O sea, quedó levantada la mano, pero bueno, aprovecho. Ah, perdón, pensé No, que... no, tranquilo. No, no, perfecto. Es un tema, bueno, tocaría hablar a nivel personal porque no puedo hacerlo de otra manera. Me he sentido muy apoyado por la academia y eso ha sido fundamental para mí. Es increíble, es algo muy bello, realmente mucha gratitud a Dios. Es constante y es recíproca, ¿no? Bendiciones. Bueno, por ahí leí un artículo que la característica principal de los cristianos es ser hospitalario, básicamente dar hospedajes a personas que se hallan en persecución. Me imagino en las épocas anteriores cómo sería eso de terrible, especialmente en la época primitiva. Y asumían consecuencias, ¿no? Mm, Pero en la actualidad veo fundamental lo que es el apoyo espiritual. Para Ujú. mí ha sido, porque pues obvio, pues algunas veces me dijeron, algunos hermanos no se sienta solo, y realmente yo nunca me he sentido solo en mi fe. Y para concluir, eh, me gustaría, no he tenido, he simplemente estado en adoración a nivel personal y con uno que otro alumno sin experiencia y he perdido muchos alumnos y esa consecuencia ha sido por no saber cuál era el procedimiento real. Me di cuenta de muchos profesores, muchos, y no caben en los dedos. Pero bueno, quisiera asistir a una oración grupal, así sea virtual, y llenarme del gran beneficio que es la palabra de Dios con su mensaje. Amén. Qué bueno. Gracias, Benjamín. Y Benjamín Barrio mencionó el lado espiritual y también mencionó el lado, bueno, el otro lado mencionó el ser hospitalarios, ¿verdad? Ok. El estar atentos a las necesidades hasta físicas, ¿verdad? De otros creyentes. O sea, cuidarnos el uno al otro, ¿verdad? Eduardo, pide el micrófono, adelante. Creo que una de las cosas que se menciona 7 veces durante el texto es que debemos animarnos, anímense, anímense. Ujú. Y eso es algo que realmente entró en mi corazón de una forma muy fuerte durante ese estudio, porque es tan maravilloso cuando uno está decaído y a veces, ¿cuántas veces yo a ti mismo, pastor, llamaba al teléfono, pastor, necesito una Ujú. oración y siempre presto a orar o con cualquier hermano de los que me comparten y son mis colegas ahora en este estudio, que charlemos, qué agradable es Ujú. cuando oran por uno, ánimo, siga adelante, estás en el camino, mira, pasamos por los mismos problemas que usted, Sí, eh, o sea, no eres el único, entonces puta, es realmente un bálsamo que te anima. Yo he vivido eso en la propia piel, en carne propia, estar desanimado muchas veces en, claro. al borde de la desesperación y una oración. Usted mismo, pastor, me ha colaborado muchas veces y yo reconozco que animarse es realmente una actitud de hermanos y el compañerismo de Cristo. Excelente. Eduardo menciona una forma así de animarnos de manera personal, una llamada, orar por el uno por el otro. Y por supuesto, amigos, este es un curso que habla
de la importancia de la adoración. El simple hecho de saber que cualquier sea el ritmo del grupo o la congregación, pero normalmente tenemos un ritmo tal vez semanal, ¿verdad? De cada semana juntarnos o cada 2, 3 veces a la semana, ¿no? Cualquier sea el ritmo de tener esa costumbre, esa rutina y de saber que, yo puedo contar con mis hermanos, yo sé que vamos para mí eso ha sido de las cosas más complicadas y difíciles de esta pandemia, ¿verdad? Claro que sí, nos reunimos de alguna manera virtual, pero para mí siempre es mejor en persona, ¿verdad? Estar juntos con otros creyentes y de eso hemos tenido poco en el último año, ¿verdad? En muchos países, ¿verdad? Ok, pues bien, ustedes ya explicaron muy bien, dieron buenas respuestas, solo como resumen, en tiempos de persecución es importante estar atentos a las necesidades de otros creyentes, em, también sus necesidades físicas, ¿verdad? También el animar, el alentar a los demás espiritualmente, como mencionaron, y de ver que realmente los que nos están persiguiendo, pues no temerlos, ¿verdad? Como dijo Jesús mismo, no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien teman al que puede destruir alma y cuerpo en el infierno. O sea, si alguien se burla de ti, si el patrón te quiere despedir, si podemos llegar a temer, a tener miedo, pero Jesús dice, no tengan miedo de ellos. em, Porque pues tu Padre Celestial te va a cuidar. Hebreos 10:25 expresa muy bien lo que ustedes acaban de describir, ese concepto de animarnos el uno al otro. Hebreos 10:25 es un versículo que vale la pena memorizarlo, ponerlo a memoria, amigos. No dejemos de congregarnos como es la costumbre de algunos, sino animémonos unos a otros y con más razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Ya saben cuál es aquel día. Es ese último día. Así que si viene aquel día pronto, queremos el hecho de que nos estamos congregando para orar, para estar en la palabra. Eso nos anima el uno al otro y nos prepara para ese día. ¿Cuál es uno de los propósitos de la adoración? Prepararnos para el último día, ¿verdad? Prepararnos para enfrentar a nuestro juez y a nuestro creador, estar listos para ese momento y animarnos. Es uno de los propósitos de la adoración. De ese tipo de cosas van a hablar ustedes en sus proyectos finales. Van a hablar ustedes del propósito de la oración. Van a escribir un ensayo un poquito más largo que en otros proyectos. ¿Cómo nos preparamos para enfrentar la persecución, amigos? ¿Cómo nos preparamos para enfrentar la persecución? Alejandro. Es un tema súper complejo porque nuestro Señor Jesucristo empezó a preparar a sus discípulos de antemano para cuando Él no estuviera, para que se empezaran a preparar para la tribulación. Y de hecho les dio varios ejemplos, que las 10 vírgenes, las 5 necias y las 5 provistas. Y le pidieron aceite. Y las 5 necias fueron a buscar su aceite para esperar al novio. Y el novio vino y se llevó a las 5 sensatas hacia adentro y vino el novio y cerró la puerta. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros como cristianos tenemos que estar siempre preparados en todo sentido espiritual. Por eso que el apóstol Pablo nos da la señal de que tenemos que estar con la armadura bien puesta, con la fe bien puesta y la oración día y noche para que no caigamos en la tentación del malo. Jesús lo dijo, Jesús cuando estuvo acá en la tierra dijo, cuando empiezan a ver la cosa detestable, echen a huir a las ciudades. Uno será llevado
y el otro será dejado. El ejemplo que acá nos da nuestro Señor es que la Escritura, escudriñarla, y por eso que dice, el que tiene oídos, oiga, y el que puede ver, vea. Nosotros como cristianos hoy en día empezamos a ver que el mundo está enfermo, y según Timoteo en adelante lo menciona, que en los últimos días se presentarán tiempos críticos y difíciles de manejar. Y los cristianos tenemos que estar más unidos que nunca en todo sentido, en sentido espiritual y en sentido de hermanos. Porque no va a ser que el día de mañana no vamos a tener dinero, pero el del hermano de al lado sí va a tener dinero. Y si estoy enojado con mi hermano, ¿cómo me va a suministrar ayuda espiritual o ayuda? Entonces, el cristiano, en todo sentido, desde ahora, tiene que empezar ya a poner de parte suya el ejemplo que dio nuestro Señor de dejar el orgullo, la rabia de lado y hacer las paces con tu hermano. No va a ser que el día del día de nuestro Señor venga y diga, y todo este tiempo que tuviste, no fuiste capaz de arreglar los problemas con tu hermano. ¿Dónde quedó tu soberbia? ¿Dónde quedó el tiempo que yo te di para que pudieras aprender y congregarte? Los días son cortos y más va a venir como un ladrón en la noche. No sabemos el día ni la hora. Y por eso la vida del cristiano es un constante aprendizaje y es un constante de enseñar el evangelio. Ok, muchas gracias. Alejandro habla de la preparación, ¿verdad? Estando listos para el último día, ¿verdad? El día en que venga nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias, Alejandro, por su aporte. Eduardo, creo, de hecho, creo que Benjamín primero, perdón. Benjamín levantó la mano primero, después Eduardo. Benjamín, ¿cómo nos preparamos para enfrentar la persecución? Bueno, preparado un texto muy corto. Voy a leerlo. Por favor. Aquí tengo la impresión, no la certeza de que lo que voy a decir, pues de pronto vaya en contra de lo de un cristiano, ¿no? Pero quiero leerlo para mis hermanos. Adelante, sí, por favor. Gracias. Como ser humano, no estoy preparado para enfrentar la posibilidad de una persecución por mi fe. Que lo estaré intentando diariamente, sí, fortaleciéndola. Sin embargo, si se presenta, pido a Dios mucha fortaleza para enfrentarla, rogándole al Espíritu Santo que me sostenga fuertemente en la fe por medio de la palabra de Dios y los sacramentos, los medios de gracia. Colocándome la armadura de Dios, la coraza de la fe y el amor como casco de esperanza y de salvación. Otro argumento, otra arma es rodearme de otros cristianos para fortalecernos entre nosotros espiritualmente. Muchas gracias por permitirme leer. No, muchas gracias a usted, Benjamín. Ok. Gracias por sus comentarios. Estar orando y con la armadura espiritual. Gracias. Eduardo, ¿levantó la mano o me equivoco? Sí, Sí, no, gracias, sí, Eduardo. muy bien, complementando que muy bien han citado mis hermanos que me antecedieron. La armadura de Dios que Pablo pone en Efesios 6, yo creo que describe perfectamente la necesidad que tenemos de estar preparados porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Tomar la armadura de Dios para que posáis resistir el día malo y habiendo acabado estar firmes, ceñidos con vuestros lomos de la verdad y vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies aprestos del evangelio de paz, tomar el escudo de la fe para poder apagar los dardos del fuego del maligno, el yelmo de la salvación, espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y como bien ha dicho el hermano, orando todo el tiempo para que el Espíritu Santo realmente, y en ello toda perseverancia y súplica por todos los santos, a fin de que podamos estar firmes en la palabra
y obviamente con los sacramentos también, que es el fortalecimiento de la fe, basado obviamente en todo aquello que recibimos de nuestro Señor Jesucristo. Creo que este es uno de los versículos de la Biblia que más impacta en términos de cómo tener armas, ¿no? Para poder vencer toda esa persecución que viene en el aspecto físico, espiritual, en todo el término de la palabra. Excelente, Eduardo, excelente. Sobre todo es eso, el punto 2 que viene aquí en la pantalla. Le pedimos al Espíritu Santo que nos mantenga fuertes en la fe y nos ponemos la armadura de Dios, que se habla en Efesios 6. Perdón, ¿puedo dar un concepto, por favor? Sí, por favor. Me excusan haberlo interrumpido. Es que, a ver, no se trata de salir a la calle y con el debido respeto que merecemos todos, andar con una Biblia debajo de la mano. Es que yo he manejado hoteles, me alejé de los hoteles hace apenas 10 años. Tengo conocimiento de razón, tuve hotel, tuve una época de mucha prosperidad económica, pero estaba lejos de Dios y entiendo ahora de su mensaje perfectamente. Y hablaba, no estoy señalando a nadie, no estoy juzgando, y eso era una cosa impresionante, las multitudes, todo. Y vi hacer a este tipo de personas muchas cosas, que yo no era quien para juzgarlo, total, estaba representando dinero. Entonces, por eso me respetan mi espacio en mi hogar. Es un regalo de Dios, mi hogar, mi esposa. No tengo hijos con ella, no es la madre ninguna. Pero yo no lo grito a los cuatro vientos, ni ando diciendo eso está bien, eso está mal. Simplemente en mis labores diarias la gente me voltea a ver. Hola, pero tú eres un tigre, ¿qué pasó, leoncito, cachorrito? ¿Qué te pasa ahora? No, es tu trabajo, estoy valorando tu trabajo. Ese tipo de cosas que yo hasta a veces yo mismo me desconozco y resulta que esa vaina se me multiplica. No entiendo qué pasa, pero bueno, nunca me ha faltado. Dios lo dice, te abrigaré, te daré alimento, te daré techo, tengo todo. Y obvio, tengo necesidades económicas, ese tipo de cosas. Pero Dios no me falta. Entonces, ese era mi aporte. Sí, gracias. Bueno, las pruebas vienen de muchas formas, Benjamín. Y pues eh, lo bueno es que Dios nos advierte claramente que va a haber pruebas. También pruebas de tipo persecución. Y si las estamos esperando, eso ayuda en el día de la prueba. No nos cae de sorpresa de que, a mí se están burlando de mí. No, hasta lo estamos esperando. No nos sorprende porque nos dijo Jesucristo y sus apóstoles que así iba a ser. Además, amigos, esto otra vez nos recuerda la importancia de la adoración corporativa. A lo que me refiero es juntarnos con otros creyentes, como bien dijeron, con la palabra y los sacramentos, refiriéndome al bautismo y Santa Cena, haciendo todo eso. De hacerlo así, nos rodeamos de otros cristianos para fortalecernos el uno al otro. Nos apoyamos en amor cristiano y en oración. Bien, un breve resumen de lo que ya hablamos. La iglesia de los primeros siglos sufrió mucho a manos del Imperio Romano y también a manos de los judíos. El día de hoy todavía hay mucha persecución en África, en Asia, en el Medio Oriente. Encontré este mapa, si quieren esta imagen, se la puedo pasar en el grupo de WhatsApp. Creo que es un grupo cristiano en España llamada Puertas Abiertas. No he investigado el grupo, pero sí me llamó la atención mucho este mapa, y dicen que donde hay más persecución hoy en día es Corea del Norte, Afganistán, Somalia, Libia, Pakistán, lugares así. Y
y ellos reconocen que hasta acá de nuestro lado sí hay persecución, hasta hay violencia, pero mucha persecución pues no son cosas que se van a mencionar en las noticias. Artemio Vélez, levanta la mano. Artemio, a ver si le Gracias, escuchamos. hermano. Ahora sí, Sí, ahora ahora sí. ya me cambié de modem, hermano, ya me conecté en otro. A veces no nos damos cuenta de lo que pasa en nuestro país, pero por ejemplo, yo no sabía que acá en México había mucha persecución en los pueblos indígenas Ujú. para los que se convierten como evangélicos ahora que he estado viajando para allá y he estado en contacto con ellos, pues me doy cuenta de que viven una realidad, pero Ujú, completamente diferente a la que vivimos aquí en la ciudad, porque ellos sí los expulsan de sus casas y de sus pueblos y ujú. bueno, hay persecución. Lo que pasa es que a veces no estamos muy informados de cómo están nuestros hermanos en esos pueblos, pero sí la hay. Gracias, hermano. Claro que sí hay. Bien, ok. Y pueden ver, amigos, un aporte por escrito de Alejandro en el chat. Dice que Pablo nos insta a estar firmes en medio de un mundo oscuro, preparados para la batalla. Muchas gracias, Alejandro. Artemio, gracias por su aporte. También me sorprendió eso, viviendo en México. Escuché en varias ocasiones de casos de violencia contra creyentes. Ok, nos preparamos para la persecución en el día de hoy, nos mantenemos fuertes en la fe, seguimos en la palabra y nos rodeamos de otros cristianos. Esa es parte de la adoración, la importancia de la adoración. En los últimos minutos que nos quedan, unas preguntitas. Pregunta uno, ¿qué ha sucedido históricamente cuando la iglesia cristiana es perseguida y por qué? ¿Qué pasa a la iglesia cuando hay em, persecución? Bueno, les doy la oportunidad para aportar primero, luego comparto unos comentarios. Veo la mano de... perdón. Eduardo, adelante. ¿Qué le sucede? La Bueno, pregunta... fue algo muy, Sí, adelante. sí, sí, pastor. La persecución fue algo muy positivo en parte porque ha llevado a la iglesia a migrar, a ir a otros locales y diseminar de alguna forma la palabra de Dios por el mundo, porque cuando habían persecuciones, había muchas veces que migrar y los que migraban llevaban la palabra de Dios. Eso pasó muchas veces y los apóstoles, los discípulos, de alguna forma que migraban, llevaban esa palabra. Eso de alguna forma amplió el discipulado de la palabra de Dios. Exactamente. Si alguien busca una cita bíblica al respecto que describe exactamente lo que nos comenta Eduardo, sería Hechos capítulo 8, versículos 3 y 4, que habla de la justo después de la muerte del diácono Esteban, se soltó una gran persecución. Bueno, en el chat lo puedo poner, que dice, Saulo hacía destrozos en la iglesia, entraba a las casas, arrastraba a hombres y mujeres y los llevaba a la cárcel. Qué feo, ¿verdad? Que entran en tu casa y te sacan por ser cristiano. Y el versículo siguiente dice, mientras tanto, los que se habían dispersado iban por todas partes anunciando el evangelio. Ese es el lado positivo que nos describe Eduardo. O sea, los obligó a huir, ¿verdad? De Judea, de esas áreas y de las regiones cerca de Judea, pero por la persecución
huyeron a otras regiones, a otros países y pues llevaban la palabra de Dios con ellos. O sea, qué gran bendición. Sí, qué feo, pero a la vez qué gran bendición. Un líder cristiano del siglo II después de Cristo, Tertuliano, dijo, la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. La palabra mártir en sí, nosotros escuchamos la palabra mártir y pensamos en, alguien que se murió, ¿verdad? Alguien que se murió por una causa. Si es un mártir cristiano, pues murió por ser cristiano. Pero la palabra mártir en sí significa testigo. Pues el testimonio más poderoso es dar tu vida por algo, ¿verdad? Ok. Pues lo interesante es cuando los mártires daban su vida por su fe cristiana, los presentes, los que presenciaban su muerte, también se preguntaban de, ¿por qué? ¿Por qué estaban dispuestos a dar su vida por esta causa? Por ejemplo, el centurión romano, ¿verdad? Presente en la crucifixión de Jesucristo. Pues ver. Bien, Benjamín, levanta la mano. Gracias, profesor. Bueno, Jesús es mártir. Sufrió por nosotros. Para mí la persecución es una bendición. ¿Por qué? Porque en tu vida diaria habían eventos, sucesos que no te dabas cuenta y reaccionabas a veces por el estrés laboral, por el estrés, los compromisos, cualquier tipo de cosa. No me molestes ahora, ya después. ¿Sí? Y ahora se sientan solo a observarme. Entonces, reitero, ahí es donde caigo en picada. Y les hablo de la palabra de Dios. Por eso dejo que el Espíritu Santo obre en mi hogar. ¿Cuándo será para yo poder entender su mensaje? Pasaron 20 años y siempre lo he manifestado a lo largo de la clase, de la academia. Por eso entendí perfectamente el mensaje, porque asistí a mi iglesia y no veía que pasaba nada. Una o dos veces en estos 20 años intenté ir a lo que decían cristianos y veía exactamente igual, escuchaba lo mismo. Entonces ese es el punto. Para finalizar mi opinión, para muchos el cristianismo es tema cultural más que por convicción. Son cristianos porque su país es cristiano, no por su relación individual con Dios, en Jesús como Salvador, sin deseos de dejar compartir su fe. De acuerdo con la promesa donde se practique el cristianismo hay prosperidad, aunque no para todos es igual. Esto sí que quería leerlo, profesor, porque algo sí tengo claro. No, por favor, qué pena. No, perdón, yo le interrumpí, yo pensé que ya había concluido. Bien. Este punto quiero leerlo de nuevo, porque esto yo sí que lo tengo bien claro como ser humano. En Jesús como su Salvador para compartir su fe. De acuerdo con la promesa, donde se practique el cristianismo, hay prosperidad, aunque no para todos por igual. Esta parte sí que me tocó el corazón porque uno a veces confunde la prosperidad económica y esa es insaciable con la prosperidad espiritual. La prosperidad espiritual no se puede dimensionar porque cuando alguien se te acerca, bueno, ¿y qué estás haciendo? Y tú comienzas a compartir la palabra de Dios. A medida que vas hablando te das cuenta de reaccionar de la gente, cómo el demonio va desapareciendo. Me pasó con unas amigas. Y te quedan viendo y me dicen, pero ¿por qué? Y te atacan y no encuentran el camino. Y a medida que estás predicando, estás hablando de Dios con la palabra de Dios en la mano y en el corazón, tú estás aprendiendo. El mensaje te está llegando a ti también. Y hasta tú mismo te sorprendes y te das cuenta de cosas que no sabías. Amén. Muchas gracias por dejarme hablar.
Ok, no, muchas gracias, Benjamín. Sí, em, cuando hay persecución, se puede decir que cuando uno pierde todo, pues ya no hay distracciones, ¿verdad? Lo único que te queda es lo más importante, el amor de Cristo. Y al mismo tiempo, cuando alguien ataca tu fe, te das cuenta de lo mucho que te importa tu fe, ¿verdad? Hablan de que pues no sabe lo que tienes hasta que te la quieren quitar, ¿verdad? Hasta que se te pierde, ¿verdad? Y pues cuando te quieren quitar tu fe es cuando más se intensifica, perdón, el deseo de compartirla con otros, cuando tu fe está amenazada, ¿verdad? Igual, la hipocresía se hace más y más visible porque ya la gente no va a seguir a Cristo por conveniencia, ¿verdad? Como mencionó Benjamín, ya no es de que, bueno, estoy en una familia cristiana, sigo la corriente, o estoy en aquí en mi pueblo todos son católicos o cristianos o evangélicos, y bueno, sigo la corriente. Pues cuando ya está uno bajo ataque, va a abandonar, ¿verdad? Si es un falso, ¿verdad? Si es un hipócrita, ¿verdad? Los que no tienen fe verdadera tienden a abandonar la iglesia, ¿verdad? Tienden a abandonar la fe. ¿Qué le sucede históricamente a la iglesia cristiana en tiempos de paz? Am, Todos deseamos vivir en paz, ¿verdad? Eso sí, hasta la Biblia nos anima a vivir en paz, a pedirle a Dios que nos permita vivir en paz y tranquilidad. Pero la realidad es que muchas veces cuando estamos pasando tiempo, viviendo tiempos tranquilos, ¿qué le sucede a la iglesia? em, en tiempos de paz, cuando no estamos sufriendo persecución? Y perdón, ya está ahí mi primer punto, porque como ya se ha comentado, nosotros no somos por lo general perseguidos de este lado del mundo en este momento. No somos perseguidos abiertamente, ¿verdad? O de manera violenta, gracias a Dios. Pero ¿qué pasa cuando uno no tiene que luchar por su fe? Tiene su lado negativo, ¿verdad? ¿Sí me explico? ¿Sí, Sí, sí, entienden la está pregunta? claro, Ok. perfectamente claro, profesor. Es complicado porque yo creo que ya lo mencioné. eh, es, o sea, llegas a una reunión con tus amigos, a departir. A mí no es pecado, ya sé que no es pecado, a mí me gusta rumbear, me gusta bailar, vi que Jesús bailó, pero ya no tomo como antes, me siento bendecido. Me tomo 2, 3 tragos y todo el mundo comienza a observarte. ¿Qué te pasa? ¿Por qué lo haces? Te le digo, Dios me ama. Y de los 50 asistentes, conoces el 90%, 12 te acercan y ya tienes a alguien para hablarle la palabra de Dios a la semana siguiente. Entonces, y algunos se burlan y comienzan a hacerle uno cosas, bueno, a mí no me afecta, ¿no? Total, es complejo, profesor, es complejo, porque si uno está en paz, tiende como, pues como el perdón es gratis, qué vaina, ¿no? Pues bueno, pues hoy sí o no, mañana no oro, mañana sí, ¿no? Pero resulta que ya lo haces no por instinto, no por que te acostumbras, sino que simplemente tu corazón te pide escuchar, te pide leer, eh, ver la palabra de Dios, indagar, así sea 1 hora diaria y sales feliz, sonríes. ¿Qué te pasa? Soy bendecido. En Ujú. fin, amén. Ok, sí, gracias Benjamín por compartir su experiencia. Ok.
Eh, ok, abro otra vez la pregunta a todo el grupo. La pregunta es, ¿qué sucede cuando la iglesia, cuando nosotros cristianos no estamos bajo amenaza, cuando no nos enfrentan nada de persecución? ¿Qué nos puede pasar? Yo puedo opinar, pastor. Diosnel, por favor. Sí, en este punto, por ejemplo, los musulmanes, por ejemplo, pastor, persigue según el Medio Oriente. Yo entro en una aplicación. A mí me Ujú, encantaba antes de estudiar con Academia de Cristo, ver cómo ocurre en el Medio Oriente, en Somalia, Irán, Irak, Pakistán, Siria, ujú, cómo es la persecución de los cristianos, quemaban vivos. ujú, Y una vez, parece que Dios me probó, encontré un lirio, ah, un lirio, y otro es libanés y otro es egipcio. mm, Había sido tres, son sheikh musulmán. Sheikh, ellos llaman como un pastor. Me mm, invitó, participé. Yo soy una antes familia, era mi mamá y mi papá era católico. Después yo hablé con ellos en estos días, yo nunca no estudié la Biblia. Y me invitó para ir a una mezquita. Me llevaron. Yo le hablo de Jesucristo crucificado y al instante me habló. No, acá nosotros no aceptamos lo que hablan en este tema, me dijo. Ese Dios no existe, me dijo. Y yo entré con ella, participé con ella, pero su doctrina cuando escucha, ellos no creen de Pablo, no creen lo que sí, de todo lo Nuevo Testamento ellos no creen. Y así, por ejemplo, un ejemplo que ahora vos le das, hay mucho que entra, por ejemplo, psicológicamente en la humanidad para no creer en Dios. Yo tengo pruebas suficientes en este tema porque yo antes era islámico. De ahí aprendí a hablar en árabe. Yo hablo perfecto en árabe. Gracias a Dios aprendí con él. Pero no, a mi familia no le gustaba la tradición de ellos porque a Dios dijo, Dios no existe, no es Dios este. Dios no puede ser matado por un hombre. Sus doctrinas son muy duros para contra el cristiano. Y acá en Paraguay ya hay muchos ya. Eso se llama mezquita, nosotros llamamos iglesia y ellos llamaban mezquita. Y Esquitas. su enseñanza son sheikh, se llama ellos. Un sheikh puede tener 4, 10 esposas por ahí. Para ellos las mujeres son una esclava. Mm, Y su ayuno es shahada, se llama shahada. Tiene que hacer máximo 30 días. Un día no come y de noche empieza a comer. Había sido en Medio Oriente, marroquí, libio, sirio, pakistaní, Arabia Saudí. En Israel, según los judíos y un poco cristianos, Israel nomás en Medio Oriente. Y después el resto son musulmanes. Había casi 300 millones había en Medio Oriente. Y acá en ujú. América hay poca aviación musulmana. Cristianos, nosotros la mayoría. Acá en América hay poco persecución. No es como radical como otro país. Esto es mi... Sí, gracias. Diosnel, yo creo que nos hace pensar, su aporte nos hace pensar en la diferencia, ¿verdad? Entre un cristiano que vive en lugares así donde viven los musulmanes y su fe está bajo amenaza cada día, ¿verdad? Y nosotros, por lo contrario, podemos llegar a estar cómodos, ¿verdad? No hemos tenido que luchar por nuestra fe. En un ambiente así, la apatía, o sea, la comodidad, ¿verdad? Y la indiferencia pueden, bueno, pueden afianzarse, como dice ahí. Tales personas tendrán pocas razones, deseos de compartir su fe. O sea, podemos llegar a estar tibios, ¿verdad? Tibios. Con la persecución uno o abandona la fe digamos, lucha por su fe, ¿verdad? Y eso es lo que, en un sentido, la persecución nos hace bien. En tiempos de prosperidad y paz, las personas fácilmente se olvidan de su creador, ¿verdad? No, no pues ¿quién necesita a Jesús cuando todo va bien, verdad?
¿Ustedes en su experiencia oran más cuando les va mal o cuando les va bien? Pues yo en lo personal, cuando estoy batallando, es cuando más estoy orando. Es cuando más estoy en la palabra, en lo personal, porque siento, me queda muy claro mi necesidad de Dios cuando estoy batallando. Así que el punto aquí es que la persecución puede ser una gran bendición para la iglesia y para nuestra fe. Y eso es algo que la adoración, en la adoración, juntos nos fortalecemos, nos preparamos, nos armamos, nos ponemos la armadura de Dios para luchar por nuestra fe. ¿Ok? Última pregunta para hoy. ¿Deben los cristianos buscar la persecución como testimonio de su fe? O sea, en la oración de clausura hoy vamos a pedirle a Dios que nos bendiga con persecución. Vamos a, como comentó Benjamín hace tiempo, vamos a invitar la persecución. Vamos a una plaza pública y decir, o sea, soy cristiano, atáquenme. ¿Cómo lo tomamos entonces? Benjamín y después Eduardo. Por favor, hermano, primero Eduardo, tenga la bondad, me excusa. Eduardo, gracias Benjamín. Gracias por la gentileza, hermano Benjamín. Mira, la verdad que buscar la persecución como el testimonio no es el objetivo, pero el ser perseguidos por la palabra de Dios o por un objetivo cristiano sí es una bendición. Y está muy certificado eso en la palabra de Dios, ¿no? Entonces, único que realmente, obviamente ser un mártir por la palabra de Dios es algo digno, pero definitivamente son méritos de Cristo, no son nuestros. Entonces, si vienen las persecuciones por predicar la palabra de Dios, porque es la voluntad de Dios arriba de todas las cosas que seamos perseguidos, porque nuestros hermanos han sido perseguidos, nuestro Señor ha sido perseguido, amén. Pero definitivamente deber el cristiano buscar la persecución, no sé si realmente es un verdadero testimonio de fe. Primero, utilizar la herramienta que es la palabra de Dios y con el Espíritu Santo que obra la fe en nuestro corazón, y esa actitud de gratitud que nos lleva a predicar la palabra de Dios puede traer consecuencias como la persecución. Pero definitivamente decir que debe un cristiano buscar la persecución me parece algo que está buscando méritos para ser un mártir. Y el mártir acá verdadero es Jesucristo, es nuestro Señor. Gracias, Eduardo. Me parece una respuesta muy equilibrada. Benjamín, ¿le molestaría si le damos la palabra primero a Lisbeth? No, no hemos escuchado En mucho lo de nuestra absoluto, hermana. por favor. Amén. Ok, gracias, Lisbeth, primero. Muchas gracias por el micrófono. Sí, es muy cierto lo que acabó de mencionar el hermano y pienso que más allá de buscar la persecución, sería que no la busquemos, sino que la persecución venga como resultado de predicar realmente el mensaje del evangelio. Y aquí, bueno, en Ecuador en sí, yo tengo a varios conocidos que son de la iglesia pentecostal e incluso hay un pastor bastante conocido aquí y pues yo he visto, por ejemplo, que él busca en sí la persecución porque creo que fue a una parroquia donde eran muy idólatras de la Virgen del Quinche y la gente se levantó y por poco les queman a los señores de ahí, a la gente que iba con él. Entonces, veo que ellos más bien, aun cuando uno predica el evangelio en las plazas o con una persona, tiene que realmente
ser muy prudente también en las cosas que va a compartir y más allá de buscar la persecución, realmente compartir lo que dice la palabra, lo que dice el evangelio y no aumentar ni quizás señalar, porque como bien decía, nosotros, el que lo hizo todo ya lo hizo, que fue Jesús, ¿no? Nosotros únicamente somos embajadores de su palabra y qué bendición que podamos compartirlo y qué bendición también, como decía la anterior pregunta, que aún en países de acá de Sudamérica, sobre todo, no vemos que existe la persecución como se dio, ¿no? En los primeros tiempos. Y pienso que eso debería aún más animarnos de que podamos compartir con todas las personas. Pero quería justamente se me fue la palabra, aportar con eso. Excelente, otro excelente aporte, Lisbeth. Me parece muy, muy prudente lo que usted comenta. Benjamín, gracias por su paciencia, Benjamín. Le damos el micrófono. Gracias a mis hermanos por la paciencia, es que ya se me vuelvo cansón. Bueno, fue muy interesante los dos conceptos. Realmente la palabra de Dios es muy clara. Aprende uno o dos detalles escuchando a los hermanos y eso me fortalece la fe. La pregunta, ¿debemos los cristianos buscar la persecución como testimonio de su fe? No. ¿Por qué? Para nada. Las tentaciones están presentes todos los días. Ahí nomás podemos partir de ahí. ¿Para qué buscar problemas donde no los hay? No tiene sentido. Ahora, es un tema de conciencia tuya con el Creador. Debemos orar por más conocimiento, por sabiduría. Tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Este mundo los valores están divididos que los valores son anticristianos. Ahora, si no me equivoco, si alguien es experto en derecho, las leyes de nuestros países están basadas en ¿qué? En la palabra de Dios. Eso lo dice todo. También nos podemos confundir en algo muy fundamental, por eso enfaticé en otra pregunta, en lo que leí. De acuerdo con la promesa, donde se predique el cristianismo, hay prosperidad, aunque no para todos por igual. Ahí es donde nos equivocamos, porque, por ejemplo, si yo voy a una iglesia, oro, pero veo que el vecino va con mejor ropa, que antes iba en chancletes o llega en auto, se me mete el demonio, ¿qué estoy haciendo? Estoy mal, y eso es anticristiano. Debo pedirle fortaleza a Dios para que me saque ese demonio y darme cuenta de que yo soy capaz. ¿Por qué Dios no lo permite? ¿Qué estaremos haciendo mal? Hay que buscar ese el camino en que estamos fallando y orar a Dios que nos dé fortaleza por medio de su palabra y que nuestra mente esté lúcida para poder enfocarnos en un propósito. Porque una cosa muy diferente es el alimento físico al alimento espiritual. Muchas gracias por escucharme. Amén. Ok, sí, gracias, Benjamín, y gracias por aguantarnos, esperar su Pastor, turno. Eduardo. Pastor Joel, Sí, ¿hay tiempo para una pequeña anécdota? No es una anécdota, es una realidad que pasó en Brasil. Adelante. Tiene que ver con eso. Más o menos 1992, sin citar nombres y apellidos, una iglesia pentecostal con una tendencia de Zwingli, por ahí va, muy extremista, agarra una imagen de Nuestra Señora de Aparecida, que es la supuesta patrona del Brasil, una virgen, cómprase una imagen así de estas grandes de 1 metro y medio. Tenía un canal de televisión de los cuales disponía el Brasil para hacer sus prédicas.
empieza a hacer la prédica y justamente empieza con los 10 mandamientos, ¿no? No harás otros dioses delante de mí. Empieza a patear a la Virgen en pleno canal de televisión, un pastor de la iglesia, sin citar nombres y apellidos. Destroza a la Virgen. No sabe qué pasó con esa iglesia y después de unos 15 días ingresaron, han destrozado la iglesia, las sucursales de la iglesia. El líder de la iglesia, obispo, va a la red de televisión en cadena nacional y pide, por favor, nosotros respetamos obviamente la libertad de religión en este país que es el Brasil. Sabemos que un miembro de nuestra iglesia ha cometido un grave error en hacer ese tipo de situaciones. Inclusive uno de los miembros de la iglesia pentecostal había sido asesinado en la calle porque lo agarraron entre católicos y lo han matado a patadas en Brasil. O sea, entonces eso es una anécdota que quería compartir que va un poco de la mano con lo que estamos hablando, en términos de protagonismo, buscar persecución o perseguir, eso puede terminar en consecuencias graves y de repente no ese es el propósito de Dios, ¿no? Porque hay formas y formas de hacer las cosas con diplomacia, con sabiduría, siempre basado en el amor, ¿no? Eso quería compartirles. Pedro escribió acerca de ese tema, Eduardo. ¿Qué les parece, amigos, si terminamos con una breve lectura? Son 4 versículos nomás. Primera de Pedro, capítulo 3, 14, desde el 14 al 17, que creo que básicamente dice lo que, bueno, habla a la anécdota de que Eduardo nos acaba de compartir. Primera de Pedro 3, 14 al 17. Alejandro, por favor, ¿podría leer estos versículos? Dichosos ustedes si sufren por causa de la justicia. Así que no les tengan miedo ni se asusten. Al contrario, honren en su corazón a Cristo como Señor y manténganse siempre listos para defenderse con mansedumbre y respeto ante aquellos que les pidan explicarles la esperanza que hay en ustedes. ¿Qué? 16, 17 también. Tengan una buena conciencia para que sean avergonzados aquellos que murmuran y dicen que ustedes son malhechores y los calumnian por su buena conducta en Cristo. Es mejor que ustedes sufran por hacer el bien. Así Dios lo quiere, porque hacer el mal. Sí, o sea, yo creo que concuerda, bueno, concuerda la palabra de Dios con lo que ustedes comentaron, o más bien nosotros, o sus comentarios concuerdan con la palabra de Dios, que esperamos la persecución, pero no, no la buscamos, no vamos a provocar a otros haciendo mal, ¿verdad? Sufrir por hacer el bien, pues si así lo quiere Dios, pero no es necesario eh, hacer mal para invitar la persecución, ¿verdad? Ok, mis hermanos, sobre todo esto de la persecución, la relacionamos con el tema de la adoración, es también llevar nuestras cargas juntos, las cargas de llamarnos el uno al otro al arrepentimiento, de anunciarnos el perdón de pecados, o sea, de predicar ley y evangelio el uno al otro y también de fortalecernos el uno al otro para estar listos en el día de la persecución. Yo creo que hasta ahí, amigos, ya es hora de concluir. Y le habíamos pedido a Artemio que nos hiciera el favor de hacer la oración de clausura. No sé si Artemio estaría Claro disponible que para sí. hacerlo.
Oremos a Dios. Sí, por favor, oremos, amigos. Artemio. Señor, gracias por habernos concedido esta hermosa clase. Sabemos, Señor, que la persecución tristemente es una realidad en muchos lugares, sobre todo sobre los misioneros que predican tu palabra. Te pedimos que los protejas a todos ellos y que a nosotros nos bendigas. Y gracias, Señor, por permitirnos reflexionar en este tema tan importante el día de hoy. Despídenos con tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias. Sus aportes me edificaron mucho hoy. Voy a publicar ahora mismo la tarea siguiente para el jueves. La tarea siguiente, que es un video y una breve lectura. Y amigos, no se preocupen, pero sí, ya voy organizando lo del proyecto final, pero básicamente va a ser, ustedes van a escribir acerca del concepto bíblico de la adoración, la importancia de la adoración cristiana. Va a ser el tema de lo que escriben ustedes, pero les vamos a dar más detalles. Yo creo que para el jueves tengo todo en orden para pasarles un guión para que sepan qué hacer. Muy bien, que descansen. Dios les bendiga, mis hermanos en Cristo, y cualquier duda o pregunta, ya saben, cuentan conmigo, me escriben en el grupo o por interno o me llaman, cualquier cosa. Muchas gracias a usted, Muchas profesor, gracias. por la clase. Habían dicho que habían